Buenas noches, amados hermanos. Una vez más agradecemos la oportunidad que Dios nos da de poder una vez más estar compartiendo en este tiempo para la gloria del Señor. Qué bueno que usted decidió o está listo y dispuesto ya para poder entrar a la presencia del Señor y poder aprender un poco más de su palabra. Esperamos que en esta noche usted sea bendecido. Mi deseo, el deseo de mi corazón es que usted y yo aprendamos mucho de lo que Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas en esta hora. Pues no queremos poner palabras nuevas, sino que queremos expresar lo que ya la palabra de Dios ha dejado para nuestras vidas. Así que yo espero que usted esté en esta hora listo para poder honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a iniciar con una oración, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él bendiga nuestras vidas, que nos dé la oportunidad de poder servirle como Él se lo merece y sobre todas las cosas bendecirlo a usted, hermano amado, como usted se lo merece en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús le bendecimos en esta hora. Le voy a invitar a que juntos estemos en esta hora inclinando nuestro rostro y nos presentemos ante la presencia del Señor. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, reunidos en esta noche, honrándote, bendiciéndote y rindiéndote nuestro corazón a tus pies, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú te manifiestes a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue al lugar donde tú quieres que llegue, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. No dejes, Padre Celestial, que en esta hora palabra de hombre, palabra humana sea expuesta, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos levante y que nos lleve al pleno entendimiento de tu voluntad en esta hora, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor, y te pedimos y te suplicamos, Señor, haz una obra especial en cada uno de nosotros, Señor. Redarguye al que tengas que redarguir, Señor. Instruye al que tengas que instruir y reprende al que tengas que reprender, Señor. Todo lo que queremos hacer en esta noche, Señor, es honrarte, glorificarte y exaltarte. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano amado, bienvenido ya a esta exposición de el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Yo espero que usted esté bendecido durante este periodo de exposición de la palabra del Señor. Juan es una de las epístolas que nosotros tenemos que ver, hermanos amados, que es una de las epístolas con una enseñanza, con una teología tan profunda que muchas veces nosotros no podemos llegar a comprender todo lo que el apóstol Juan quiso mencionar cuando escribió esta epístola. Así que bienvenidos en esta noche. Le invito a que usted abra su Biblia en Juan capítulo número 8, la epístola del apóstol, el Evangelio de Juan capítulo número 8, y ahí estaremos un momento exponiendo la palabra del Señor. Mientras usted está buscando esto, quiero recordarle lo que Juan está intentando, o lo que Juan ha marcado durante este evangelio. Recuérdense que Juan es una de las epístolas muy atípicas, es decir, es totalmente diferente a lo que vemos de los otros evangelios. Juan desarrolla este evangelio con la finalidad de presentar a Cristo como Dios. Y esto lo va a hacer a través de 9 discursos, es decir, Juan va a presentar 9 discursos de Jesús, donde Jesús mismo se expone o da la confesión que Él era en el Padre y Él era el Padre también. Va a presentar 8 milagros y va a usar la palabra creer 100 veces.
Y Pablo se presenta o se esfuerza por presentar a Jesucristo como Dios. Eso es, en esos 4 puntos nosotros vamos a poder ver qué es lo que Juan quiere enseñarnos en este evangelio. Juan se esfuerza por presentar a Jesucristo como Dios. También Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso es algo también que nosotros podríamos analizar un poco del por qué Juan está haciéndolo de esta forma, pero por motivos de tiempo y por ser un lugar donde no nos da la apertura para poderlo hacer, lo podemos ver de alguna otra manera. Y si usted tiene alguna duda, sin problemas, usted puede dejar ahí en los comentarios las dudas que usted tiene sobre la epístola de Juan mientras vamos desarrollando la lectura que estamos presentando. También Juan mueve al lector una y otra vez a la fe personal en Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Y al hacer esto, según lo que leíamos la última vez, Juan le asegura a la persona que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, le asegura vida eterna. Ahora, ya de lo que nosotros hemos ido avanzando, ¿verdad? Ya de las 8 señales milagrosas que Juan va a presentar, ya vimos algunas, ya vimos 3 de ellas, es decir, nos faltarán 5 más. Vemos la primera en Juan capítulo número 2, versículo número 11, donde Jesús transforma el agua en vino. Ese es el primer milagro o la señal milagrosa que Jesús hace. La segunda la hace con la sanidad del hijo del funcionario de un rey o del rey. Y eso lo vimos en el capítulo número 4, del 45 al 46. Y también vimos la sanidad del hombre en el estanque de Betesda, en el capítulo número 5, del 1 al 9. Y dentro de los discursos que Jesús da, ya hemos visto 3 discursos. El que veremos el día de hoy será el cuarto. El primer discurso que Jesús da es con Nicodemo, allí donde Nicodemo o Jesús le enseña sobre el nuevo nacimiento. El segundo discurso que vemos de parte de Jesús es con la mujer samaritana. Y el tercer discurso lo vemos lo veremos en esta noche. Así que estos son los puntos que hemos visto hasta este momento. La última vez, el día sábado, nuestra hermana Arelis estuvo leyendo el capítulo número 7 y vimos a que Jesús estaba en una fiesta, y esa era la fiesta de los tabernáculos. Y es importante porque todavía Jesús sigue en esa fiesta el día de hoy, en la lectura que vamos a tener. La fiesta de los tabernáculos era una de las últimas 3 grandes fiestas anuales de convocación a los judíos. Es decir, habían 3 fiestas importantes, y dentro de estas 3 fiestas estaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fue instituida en Levítico capítulo número 23 y verso 34. Dios le dice a Moisés que todos tenían que salir de sus casas a vivir durante una semana fuera de la comodidad de sus casas. Y por eso usted se da cuenta que, por ejemplo, Jesús estaba en un lugar que se llamaba el aposento alto, porque muchos de los judíos lo que hacían es que creaban una terraza en sus casas, y allí es donde celebraban la fiesta de los tabernáculos. Pero esa tenía que ser en Jerusalén. Entonces toda Jerusalén, las calles y todos los alrededores se cubría de tabernáculos, de tiendas de campañas, hechas de diferentes materiales.
y entonces a eso se le llama la fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy esa fiesta sigue siendo recordada o sigue siendo practicada con los judíos. Importante, ¿por qué Dios estableció esta ley esta fiesta? Era para que los israelitas se recordaran que habían sido extranjeros y habían sido peregrinos en la tierra o en el desierto por 40 años y que no se debían de olvidar de dónde habían salido. Y esto le iba a servir también de conmemoración a todos los hijos de los israelitas, para recordarse o transmitir esa enseñanza a las nuevas generaciones. También es importante mencionar que esta fiesta se celebraba en el mes séptimo del año y duraba 7 días. Y fíjese lo interesante, al quinto día se celebraba con una gran con el día de la expiación, es decir, al final, en el transcurso de esta fiesta, se celebraba la expiación, donde todos confesaban sus pecados y se volvían a Dios, y Dios perdonaba sus pecados. Y eso ya lo vimos allá en Levítico capítulo número 16. Y al terminar, terminaba con el gran día. Era un día de solemne convocación, y por eso usted se dio cuenta que Jesús, en el último día de la gran fiesta, dice, Él alzó su voz y dijo: todos los sedientos, venid a mí y yo los voy a saciar. Entonces es por eso que estamos leyendo esta parte. Antes de continuar, quiero que empecemos con nuestra lectura y veamos qué es lo que está sucediendo. Ahora, que dice en el capítulo número 8 y versículo 1 de Juan, o del Evangelio de Juan: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, después de haber dicho todas estas palabras y haber tenido ese encuentro con los judíos, Jesús se va al monte de los olivos, y este era un lugar, es un lugar muy importante y en la historia, en la profecía, que lo vamos a ver en el transcurso de esto. Entonces para esto quiero mencionarle y mostrarle también un pequeño mapa, donde este mapa podemos ver la ciudad de Jerusalén. En la parte principal, como lo vamos a ver en este momento, está el templo. Esta parte que se encuentra acá, ese es el templo. Aquí es donde se entraba o donde se hacía el ritual de adoración de los judíos. Y en los alrededores, usted se puede dar cuenta, usted cómo en los alrededores estaban diferentes puertas. Por ejemplo, aquí está la puerta de las ovejas. En este punto de acá está el atrio regio, y por aquí de este lado está el pórtico de Salomón. Ahora, para mí es importante mencionarle o mostrarle esta parte que está aquí. Este punto que está acá es el monte de los olivos, y era un lugar que estaba a la par de el templo. Es decir, le quedaba muy accesible a Jesús poder entrar o llegar a ese lugar. Y específicamente conocemos que Jesús iba a hablar o iba a orar a ese lugar o a hablar con sus discípulos, y allí también podemos encontrar que se encuentra el jardín de Getsemaní, y por eso es que usted ve que este lugar es importante. Ahora, este lugar nosotros tenemos que ver que es el monte que, según Hechos capítulo número 1 y verso 12, fue el monte donde Jesús fue llevado al cielo. ¿Se da cuenta por qué es importante? Jesús es llevado al cielo en este lugar.
Pero hay una promesa importante de este lugar. Le dice los ángeles: varones galileos, ¿por qué miráis vosotros al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros vendrá una vez más. Y fíjese lo interesante mientras estudiaba esto. Zacarías tiene una profecía sobre este monte. Interesante lo que menciona. Yo le invito a que si usted tiene tiempo vaya a Zacarías y lea todo el capítulo número 14. Pero la segunda venida de Jesús, será en ese mismo monte. Y cuando Jesús ponga su pie sobre ese monte, el monte se va a partir en dos. Y en ese lugar va a crearse un valle. Va a ser extraordinario lo que va a suceder en ese momento. Pero es importante que nosotros entendamos que este monte es un monte donde Jesús, por algo Jesús iba seguido a ese lugar. Allí recuérdese que también fue donde Jesús lloró sobre Jerusalén, donde Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas. En ese monte fue donde Jesús lloró también. En ese monte fue donde Jesús derramó sus lágrimas, su sudor como sangre. Es decir, es un monte muy importante. Y vemos que aquí que Jesús está una vez más en el monte de los olivos. Verso 2: al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley se nos ha ordenado apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si a mí me hubieran llegado a preguntar o a hacer esa pregunta, de seguro hubiera caído redondito en esa situación. Porque la sabiduría del hombre no se compara con la sabiduría de Dios. Y es Jesús el mismo que estuvo allí en el monte Sinaí entregando la ley a Moisés. Entonces, Jesús conocía exactamente toda la ley. Y para que nosotros entendamos un poco lo que está sucediendo, es que en Levítico capítulo número 20 y versículo número 10 dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Yo quiero que usted vea esto importante. Lo que la ley está mandando es que ambos deberían de morir, los dos, el hombre y la mujer adúltera. Pero hay algo importante. Dios le muestra o le da la responsabilidad al hombre de ese adulterio. Ambos son culpables, pero el responsable del adulterio en este punto es el hombre. Y yo le pregunto a usted en esta hora: estos hombres que le están presentando a esta mujer a Jesús, ¿dónde estaba el hombre en ese lugar? Solo presentaron a la mujer. Y sin embargo, Jesús aún así escucha el argumento religioso de estas personas y logra discernir el juego de palabras que estos hombres religiosos estaban haciendo. Así que Dios esta no es la primera vez que a Jesús lo quieren tentar con las escrituras.
Esa misma tentación la vimos allá cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto y lo tentó con la misma escritura. Ahora, ¿qué debe decirse para nosotros, hermano amado? Que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Porque mire, palabras pequeñas palabras y pequeñas desviaciones hacen una herejía tremenda en medio del pueblo cristiano. Hoy 2020, aún conocemos nosotros, hermanos amados, que hay personas que andan metiendo grandes herejías a la iglesia, moviendo un pequeño texto, moviéndolo y manipulándolo para crear doctrinas que Dios jamás ha mandado y ha establecido en el pueblo que Él ha escogido. Es importante para nosotros que conozcamos la palabra de Dios. Por eso para mí es sumamente importante que nosotros busquemos a leer expositivamente estos capítulos que estamos leyendo. Y yo espero que usted tome con seriedad esto, hermano amado, porque lo que se está haciendo en este momento es de suma importancia para que usted no sea engañado con falsas doctrinas. Sigamos leyendo para entender por qué la palabra que estamos dando en este momento va enfocado hacia eso. Vea lo que dice el 6. Decían esto para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó con el dedo y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que tire la piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Muchos han especulado de qué es lo que Jesús escribía, y si Juan no lo puso acá en este momento, creo que no valdría la pena que nosotros especulemos de qué era lo que Jesús escribía. Pero algo que sí nosotros tenemos que aprender, hermanos amados, es cómo Jesús le responde a estos hombres: el que de vosotros esté sin pecado. Ahora, esto también ha sido tomado de una manera ajena a lo que el texto está queriendo decir. Y ahora, por ejemplo, yo no podría venirle a decir a una persona: mira, estás en pecado, porque como cristiano me dirían: mira, pero si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Entonces con eso quisieran quedar que yo no dijera más. Pero, hermano amado, esto no nos está diciendo que nosotros, que somos hombres falibles, no podamos nosotros exponer que hay una persona que está en pecado. No los estamos condenando, no les estamos quitando la salvación, simplemente le estamos diciendo que está en pecado. Mire cómo el apóstol Pedro, es reprendido por el apóstol Pablo cuando este hombre había hecho cosas que no convenían correctamente. Entonces esta no es un permiso para poder decir: como vos también sos pecador, no tenés derecho a decir nada. No, hermano amado, esto no nos dice a nosotros que estas personas estaban queriendo acusar a la mujer solamente, pero el responsable ante los ojos de Dios no estaba allí. El hombre era el responsable. Y esto es para todos nosotros como hombres también. Cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia de Dios, el hombre será el responsable de su familia, de sus hijos, de su esposa. No será la esposa la responsable, será el hombre. Recuérdese, hermano amado, esto. Y es importante que usted como hombre se comporte dignamente como hombre. Verso 8.
Pero inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando cada uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Solo se quedó aquella mujer y se quedó Jesús. Ahora, entonces, ¿Jesús nos da permiso a pecar por esta situación? De ninguna manera. Mire la respuesta de Jesús. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿O dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le respondió: ninguno, Señor. Entonces mire ahora, Jesús hace un acto que solamente Dios puede hacer: perdonar pecados. Y es interesante cómo esta mujer recibe el perdón de Dios, Jesucristo, en la tierra, y es perdonado su pecado. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete. Pero cuando a nosotros, hermanos amados, se nos ha perdonado una deuda tan grande como a esta mujer se le estaba perdonando la vida, no significa de que nosotros tengamos autorización para seguir pecando. ¿Qué sucede? Jesús exhorta a esta mujer y le dice: vete y no peques más. Ahora nosotros como cristianos, hermanos amados, nosotros no hacemos y no buscamos el pecado por nuestro propio deseo. Lo hacemos o lo cometemos muchas veces por falta de ignorancia. Lo hacemos por ignorancia. O lo hacemos porque los deseos de nuestra carne muchas veces son mucho más fuertes. Pero esto no significa de que nosotros tengamos una excusa para pecar. Lejos de esto, hermano amado, es una oportunidad que nosotros tenemos para ir caminando y haciendo las cosas como Dios manda que se hagan sobre la faz de la tierra. Ahora mire, verso 12. Este capítulo, déjeme decirle que está lleno, pero lleno de frases célebres que nosotros como cristianos utilizamos mucho. Pero tomadas en el contexto correcto, hermano amado, tienen gran poder. Mire, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Juan también allí en el capítulo número 1 les decía a los hombres, escribiendo decía: miren, ustedes no tienen que olvidarse que el mundo no quiso acercarse a la luz para que sus pecados no fuesen expuestos. Ahora hay un ejemplo claro que nosotros tenemos que ver, y yo lo ponía hace un tiempo reflexionando sobre esto. Mire, hermano amado, yo no sé si usted alguna vez ha estado en la oscuridad por mucho tiempo y de repente usted sale al sol. ¿Qué sucede con sus ojos? Lastima la luz del sol. Cuando le pega la luz del sol en sus ojos, le lastima sus ojos y usted trata de cubrirse. Trata que esa luz no llegue a sus ojos. Pero pronto esa irritación pasa pronto. Pero hay algunos que prefieren regresarse a la oscuridad para que la luz no siga dañando sus ojos. Ahora, ¿esto significa que la luz es mala? No, de ninguna manera. Simplemente hay un dolor, hay una molestia que nos sucede a nosotros cuando es expuesto nuestro pecado ante la luz. Mire, verso 12, sino que la luz tendrá luz de vida. 13, entonces los fariseos dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy.
nosotros como personas, hermanos amados, tenemos que reconocer de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Del pecado, del mundo. Hemos sido concebidos en maldad. ¿Y sabe hacia dónde vamos si morimos así? Vamos a un lugar de condenación eterna. Pero Jesús sabe hacia dónde viene y Él viene del Padre. Él conoce todas las cosas. Él sabe todo lo que ha sucedido desde el principio de la creación hasta ese tiempo. Por eso Jesús le dice, yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Está hablando de su muerte y su resurrección. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, según lo que veis, según lo que ustedes conocen, según lo que ustedes analizan, según sus propias leyes, según sus propias creencias, según sus propias situaciones. Y yo no juzgo a nadie. Eso es cierto en este momento preciso de la historia donde Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Verso 16. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino mi Padre que me envió. 17. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estos decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Y es importante que estos hombres, hermanos amados, tenían un rango religioso, eran escribas y eran fariseos los que estaban hablando con él. Tenían un rango religioso, eran parte del Sanedrín, eran parte de la élite religiosa de ese tiempo. Pero eso nos dice, hermanos amados, que hay gente que puede tener conocimiento de la palabra sin tener una relación personal con Dios y no conocer a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted tiene una relación personal con Dios? No es solamente el conocimiento humano que nos da una entrada a la tierra, no, a la salvación, perdón. Nosotros somos salvos cuando tenemos una relación personal con Dios. Verso 19. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Es decir, todo lo que Jesús estaba haciendo, Juan lo establece, que había un tiempo para que todo esto sucediera. Su muerte no iba a apresurarse, no iban a quitársela antes de tiempo ni después de tiempo, iban a entregarse en el momento que Dios había establecido. ¿No le parece maravilloso a nosotros esto? Porque eso nos dice, hermanos amados, esto nos dice que todos nosotros estamos bajo la soberanía de Dios, y nada de lo que suceda a nuestro alrededor sucederá sino antes Dios en sus planes eternos que tiene para nosotros sean cumplidos. Y para mí esto es maravilloso. Ahora, verso 21. Entonces le dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados, porque a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y antes de continuar, yo quiero mencionarle algo interesante, algo importante sobre la ley. Mire, la ley es importante y la ley no es que sea mala.
Al contrario, ya habíamos hablado o había mencionado yo en algún otro tiempo esto. Pero la ley mosaica era tan perfecta o es tan perfecta porque esa no ha pasado, ha de cumplirse toda hasta que Cristo venga. La ley mosaica es tan perfecta que la condición imperfecta del hombre no le permitió cumplirla. ¿Qué le parece a usted eso? La ley mosaica es tan perfecta que la condición imperfecta del hombre no le permitió cumplirla. Ahora, hay algo interesante que nosotros tenemos que ir viendo en esta lectura. Y déjenme por favor explicarle esto. Jesús ahorita, de aquí en adelante, se llega a un enfrentamiento tan serio con los judíos. Y cuando hablo de los judíos, estoy hablando precisamente de la élite religiosa de ese tiempo. Porque hay algo que Dios no soporta, hermanos amados, y es la religiosidad. Ahora, Dios había establecido la ley. Y fíjese usted cómo la ley había sido, como ya hablamos, es tan perfecta que no tiene errores. La ley está escrita y está dada para que el hombre pueda vivir de ella o en ella y entonces poder ser salvo. Pero como ya lo vimos, el hombre cuando tiene tan grande número de imperfección no puede cumplirla. Entonces Dios, al establecer la ley, quiso guardar al pueblo de Israel. Fíjese qué es lo que le dijo Jehová a Josué. Mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Es decir, Dios había hecho la ley para que el hombre estuviera guardado de todas las situaciones que el pecado podría presentarle. Por eso hicimos un círculo acá, un círculo donde estamos mostrando cómo Dios guarda al hombre que vive en la ley. Pero ¿qué sucedió? El hombre no pudo guardar esa ley. ¿Y sabe qué pasó? Israel y Judá, estas 12 tribus, pecaron a tal manera en la ley que fueron desterrados de la tierra de Israel o de la tierra prometida. Y cuando ellos regresaron, se formó el grupo de los celosos o de los guardianes de los mandamientos de Dios. Y estos eran fariseos. Y como muchas de las buenas intenciones que el hombre tiene, al caminar el tiempo, esto fue distorsionándose. Porque los fariseos, al momento de querer trabajar, oiga bien, al momento de querer trabajar, que todos fuesen salvos o que nadie rompiera la ley, sacaron todo el ritual correspondiente a los sacerdotes y a los levitas y lo sacaron para que el pueblo viviera en medio de esas leyes, cosa que Dios nunca lo había pedido. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces empezaron a poner le empezaron a agregar cosas a la ley, cosas que, por ejemplo, que era en cuántos kilómetros o cuántos pasos podía yo dar en el día para romper la ley o para romper el día de reposo. ¿Cuántos pasos? ¿Cuánto tenía que yo hacer para poder decir que estoy trabajando?
¿Cuántos trigos podía yo quitar de la cosecha para decir que estoy trabajando? Entonces estos hombres lo que hicieron fue poner mandamientos de hombre. Y usted se da cuenta que inflaron la ley y hicieron una esfera mucho más grande. Y a eso nosotros le llamamos sistemas religiosos. ¿Cómo le vamos a llamar, hermano amado? Sistemas religiosos, sistemas de leyes de hombres o mandamientos de hombres. Ya lo vimos en Mateo capítulo número 15, verso 9. Jesús les decía a Israel, les decía, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Mandamientos de hombres. Y en Marcos 7, 8 y 9 al 9, Jesús les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, todo lo que la ley mosaica había hecho, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. O, en otras palabras, los sistemas religiosos. Esto Dios lo aborrece. Cuando una persona pone un mandamiento más fuerte o más grande que él jamás ha mandado, el hombre ha caído en una esclavitud de los sistemas religiosos. Y es por eso que Jesús en este momento tiene un enfrentamiento muy fuerte con los judíos o con la élite religiosa de ese tiempo. Mire lo que dice el verso 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. Y déjeme mencionar esto, hermano amado. Mire, me salté una diapositiva, pero yo quiero mencionarle esto. El mayor pecado imperdonable, y déjeme dejarlo bien claro, hermano amado, el pecado imperdonable que nunca Dios perdonará será el morir sin creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Una vez más, el pecado imperdonable es morir en incredulidad al no recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Dios, mire lo que dice este pasaje, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Miren, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ahora, dicho esto, por eso Jesús nos dice estas palabras acá. Yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios
o nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo. Por eso los judíos decían, ¿acaso se quiere suicidar? Puesto que dice, a donde voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Estos les decían, estos le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, yo he estado diciendo desde el principio, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Pero Jesús les dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y me envió, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado, solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas palabras, muchos creyeron en él, pero no termina ahí. Ahora, antes de continuar, quiero decir también esta parte acá. Ahora déjeme regresar a este punto acá y que estamos acá. El yo soy, mire, yo soy, ya lo hablamos la vez pasada, que es un nombre personal de Dios. Y muchos eruditos, incluyéndome yo, no como erudito, sino como una persona que considera que yo soy, que Jesús está hablando acá, es el nombre de Dios. Allá en Éxodo, cuando Jesús le dice, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué le responderé? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas y así dirás al pueblo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Juan, en esta epístola, va a pronunciar, en este evangelio va a pronunciar la palabra yo soy 30 veces. Jesús habla de sí mismo como el yo soy 30 veces. Y solo el capítulo 8 va a mencionar Jesús 7 veces. Solo en el capítulo número 7, Jesús va a mencionar 7 veces yo soy. El otro capítulo donde Jesús se menciona más, donde yo soy, es en el capítulo número 6. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que has de comer. Esas son las palabras que Jesús está mencionando en esta parte. Y Jesús va a decir otras 7 veces más en este capítulo, yo soy. Y entonces sabréis que yo soy, el versículo 27, versículo 37, versículo 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y esto es importante. Jesús está hablando palabra de verdad y está hablando palabra de autoridad, y por eso es que le creen. Sin embargo, los fariseos y saduceos y toda la élite religiosa de ese tiempo no hablaban con autoridad. Solo imponían cosas, pero no había detrás de ellos ese respaldo de parte de Dios. Ahora, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos, es decir, aquí está hablándole a todos los judíos, pero específicamente se está dirigiendo a la élite religiosa. Se le dice a los judíos porque son la élite religiosa de ese momento. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros, oiga bien, mire, esto es importante porque Juan está mencionando,
si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué dice? Sois verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo de Dios? El que guarda sus mandamientos. ¿Quién es un verdadero discípulo de Dios? El que ama la palabra de Dios. ¿Quién es el discípulo? Un verdadero discípulo de Jehová, de Cristo, de el que anhela cumplir la ley de Dios, el que atesora la ley de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios están escritos ya no en tablas de piedra, sino están escritos en nuestros corazones. Así que Jesús les dice, miren, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad de Dios? Respóndalo ahí en los comentarios. Ya lo leímos. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde conoceremos la verdad? En los mandamientos. En los mandamientos, en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Libres del sistema religioso que en ese momento imperaba, de la corrupción que los hombres habían metido a la ley de Dios, y por lo cual era imposible que muchos hombres fuesen salvos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, hermanos amados? Permanecer en la palabra de Dios. No cansaré de decirlo. El Evangelio es una proclamación de libertad. Caer nuevamente en rutinas o en situaciones religiosas. El Evangelio nos da libertad de poder tener una relación íntima y personal con nuestro Creador y con nuestro Salvador Jesucristo. No hay mediadores adicionales. Usted debe presentarse delante de Dios, se humilla, se presenta delante de Dios, y entonces usted puede comunicarse con Dios. Es que no me perdona mis pecados. Usted se humilla delante de Dios, confiesa sus pecados, se arrepiente, se vuelve atrás, y Dios perdona sus pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Verso 33, ellos contestaron, este pasaje es extraordinario y no me puedo detener mucho. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Mentira. Ellos habían sido esclavos en Egipto. Segundo, el pueblo de Israel había sido esclavo con Nabucodonosor en Babilonia. Habían sido esclavos en Siria. Y ahora eran esclavos de Roma. Y ellos dicen que son libres. Se da cuenta cómo la percepción humana. Ellos se creían libres, están donde están. Y cuando muchas veces nosotros podemos estar en diferentes situaciones y creer que somos libres. Mire, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí. Por eso es importante saber que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, es decir, Dios nos creó a nosotros, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué necesitamos para ser convertidos hijos de Dios? Creer en Jesucristo. Miren,
En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Y por qué no tenía cabida en ellos? Porque su sistema religioso estaba demasiado arraigado hacia ellos. No se trata de ser religioso, no se trata de cumplir un rito, se trata de reconocer que Cristo es nuestro Salvador. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, y vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Wow, es decir, ya se habían puesto un poco a investigar quién era Jesús. Y ellos creían que la concepción de Jesús había sido en fornicación, fuera del matrimonio. Y entonces les dice: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de él. ¿Se da cuenta? Yo salí de él y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino el que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois del padre, de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, del padre de mentira. Mire, verso 44, ¿verdad? Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no ha mantenido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si yo digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¡Qué enfrentamiento más fuerte! ¡Qué acusación! A mí no me gustaría que me dijeran que yo soy hijo de Satanás. 48. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús le respondió: yo no tengo ningún demonio a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que busca la busca y lo juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes demonio. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas que también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús les dijo: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada.
y mi Padre, el que me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! Pero si le conozco y guardo su palabra, su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero estos judíos le dijeron: aunque no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Y aquí viene la culminación de este diálogo o de este enfrentamiento. Y Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, oiga, yo soy. Esta es la divinidad de Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Qué lectura más emocionante esta, hermano amado. Yo me quise traerle más, es decir, tengo más aquí en la presentación, pero por falta de tiempo no puedo continuar. Pero esta es una lectura, hermano amado, como las pocas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Dios no le agradan los sistemas religiosos. Así que es importante que usted y yo no busquemos una religión para poder ser salvo. Busquemos a Cristo, y solamente a través de Él podremos ser salvos. Oremos en esta noche. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos libertad y por conocer hoy el medio para poder ser libres, Señor, de todas esas ataduras religiosas, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy estamos aquí y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por los méritos inagotables de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado de toda maldad, de todas aquellas situaciones, Señor, que nos pueden alejar de ti, Señor. En esta noche te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento para poder ir conociendo más y más de ti, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona esas situaciones que hemos enmarcado muchas veces, convirtiendo nosotros mismos en religiosos, Señor. Ayúdanos a poder vivir una vida plena en tu presencia. Y que Guatemala, Señor, la iglesia en Guatemala se levante como una iglesia poderosa que conoce la libertad en tu evangelio, que conoce la libertad en tu palabra, que conoce la libertad en tu gracia, mi Dios. Perdónanos porque muchas veces nos hemos apartado del camino correcto, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tus caminos en todo momento. Padre amado, en esta noche te honramos, te bendecimos y te glorificamos a ti solamente, Señor. Con todo nuestro corazón, amado Dios, con toda nuestra fuerza, te honramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. El único medio para poder ser salvos es por medio de Jesús. Busque a Dios, acérquese a Jesús y será salvo en todo momento. Que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre. Es mi oración y mi bendición. Amén.